Señores, dice Machi que su padre, que era Cocolo, decía, yo va diga el mío. Sí. Ahora yo va diga el mío. Tenemos a Max Puig en elecciones abiertas. Para mí, Max Puig, que tengo tantos años, es un ser especial en política. Y yo puedo decir que lo valoro quizás mucho más de lo que él me valora a mí, porque yo lo quiero mucho, lo respeto y admiro su capacidad de aceptar críticas. Casi una declaración. Es una declaración de amor en público. Sí, sí. Bien, el doctor Puig es hijo de prácticamente un héroe de la resistencia, el doctor José A. Puig, puertoplateño, médico, y él siguió primero una carrera de dirigente de partido de izquierda. El presidente del VHD de familia tuya, Steven Puig. Primo hermano. Así mismo, sí. El doctor Puig fue miembro de un partido político, en principio, y en un momento dado entró al Partido de la Liberación Dominicana. Tuvo muchas malquerencias porque yo, vuelvo y le digo, le pido excusa por esta pregunta que le voy a hacer. Le voy a plantear el tema mío, después le dejo lo de los muchachos, y es que yo entendía que él tuvo la visión de ver que ese partido tarde o temprano se iba a extinguir. Él creía eso y pensaba que él podía capitalizar el PLD. Sin embargo, Bosch le dio mucha cuota de poder ahí adentro, pero su gente, como si fuera un cuerpo extraño, siempre se encargó de ellos. Él tenía la idea de que él podía llegar, eso es lo que yo creo, doctor, cosa que usted me va a desmentir, pero ese error se repitió. Es decir, usted con Vicente Bengoa, con Nércida Marmolejo, hicieron un bloquecito con muy buena visión, pero los otros le ganaron el pleito. Después, con Leonel, parece que cometió el mismo error o la misma percepción, y es que pensaba que eso se iba a terminar, hizo la alianza y se fue a tiempo de ahí con un fenómeno raro. Primero 60,000 votos, pero después tuvo 5 o 6,000 cuando entró Danilo. Me parece que usted se equivocó 2 veces, con el PLD de Bosch y después con Danilo y Leonel. Desmiéntame totalmente. Bueno, yo tengo que agradecer esta introducción. Primero agradecer... Agradecer esa crítica, doctor. No, pero merece eso no es ninguna crítica. Eso no es ninguna crítica, eso es una valoración acerca de algunos aspectos de... Es que él es sociólogo, de mi quehacer político. Y yo no sé, quizás yo me haya equivocado más veces. O sea, es más, yo no sé si son equivocaciones. Yo no creo que sean equivocaciones, pero si se les considera así, yo puedo haberme equivocado muchas otras veces. Pueden ser cálculos errados, ¿verdad? Pero es que ahí es donde está el caso, es que no hubo cálculo. En el sentido, que eso no se calcula. No, en el sentido de que yo siempre he hecho o he tratado de hacer lo que considero justo. Y eso me ha llevado quizás a lo que puedan ser consideradas como equivocaciones, pero yo cada vez he pensado que estaba haciendo lo correcto. Cuando yo decidí, en un momento determinado de mi vida, a invitación de don Juan, pasar a formar parte del PLD, yo le dije, don Juan, lo voy a valorar, no le puedo responder inmediatamente, porque si bien yo tengo un punto de vista, debo conversar esto con personas con las que hago vida política, con las que consulto los diferentes aspectos. Y yo fui y le dije, al cabo de algunos días, le dije, don Juan, mire, mi decisión es entrar a formar parte del PLD. Y él me dijo, ay, yo te felicito, yo estoy muy contento. ¿A cuál pertenecía usted antes del PLD? ¿Al Corecato? Sí, yo formé parte del Movimiento de Liberación Nacional, Corecato. Desde mi regreso, yo estudié en Francia, viví en Francia casi 7 años, de 1964 a 1970, de mis 17 a mis 24 años. ¿Qué quiere decir Corecato?
Comités Revolucionarios Camilo Torres. Camilo Torres. Eran un grupo Muy bien. fundamentalmente de católicos de izquierda, inspirados en la acción del sacerdote Camilo Torres en Colombia. Colombiano, que murió en la guerrilla en Colombia. Yo regreso al país en diciembre del 70, vengo a la capital en enero, me fui a Puerto Plata, vine en enero, pero a los 2 meses ya yo estaba trabajando como profesor en la UAS y rápidamente pasé a formar parte de los Corecatos. Su principal dirigente era Miguel Coco y nosotros teníamos una relación muy especial con don Juan en esa época. Yo había conocido a don Juan en París. Él no formaba parte del PRD, pero luego los Corecatos se transformaron, tuvieron dificultades, prácticamente se disolvieron y don Juan nos invitó a formar parte del PLD. Le dijimos que sí y cuando don Juan me dijo, le dijimos que ingresábamos, le dijo, muy bien. Y empezó a alabar al PLD, que el PLD era un partido único en América, que ahí tendríamos muchas oportunidades, pero luego me dijo, pero mira, ten mucho cuidado, porque el PLD es un partido que ha inventado muchos métodos. El PLD es un partido extraordinario, pero no ha inventado, no ha descubierto todavía el método de la unificación de los temperamentos. Entonces tú vas a tener muchos problemas y muchas dificultades. Ah, se lo advirtió. Sí, el primer día. Vas a tener muchas dificultades porque no hemos inventado el método de unificación de los temperamentos. Desde ese día yo pasé a trabajar con don Juan de manera cotidiana. Yo debo decir que para mí es timbre de orgullo haber tenido la confianza que recibí del profesor Juan Bosch. Hasta el punto de que aquello era algo, si se quiere, hasta natural. Yo estaba siempre a su lado, es decir, era algo cotidiano. Pero somos seres humanos, todos tenemos un corazoncito. Y seguramente a algunas personas aquello no le agradaba tanto. Pero eso, ¿verdad? Frente a eso es poco lo que se puede hacer. En un momento determinado, se presentaron serias dificultades en el PLD y yo hablé con don Juan y le dije, mire don Juan, está pasando esto, lo otro. Eso no fue planeado, el tema. No fue. Ni lo de Leonel tampoco. No. Incluso cuando se produce la crisis del PLD en el año 1992, don Juan le pide a Leonel Fernández que vaya a mi casa a pedirme que por favor no me vaya del PLD. Doctor Puig, el último irrespeto. El 2020 y se le fue la guagua, usted sigue en la guagua. Mire, el 2020 viene complicado por lo siguiente, porque mucha gente no se ha dado cuenta que las reglas de juego fueron cambiadas en este año 2018. La llamada ley de partidos no es una ley de partidos, es una ley de reforma del sistema electoral, llamada a modificar la forma en que se organizan las elecciones y llamada a frenar e incluso a liquidar, a hacer desaparecer muchos partidos políticos. Eso no se discutió. Aquí se estaba discutiendo un asunto aparentemente puntual. Pero eso es lo que subyacía en esa ley, de hacer desaparecer partidos pequeños. Eso fue lo que resultó, y ese es el resultado, y eso es lo que ha pasado. Y en ese sentido, aquí, como después de las elecciones del 2020, el panorama político partidario en la República Dominicana va a ser completamente distinto. Aunque todo en la capital, en esta capital donde se manejan todas las mañas y las cosas, no se publique todo, se señala al doctor Puig como la persona más partidaria de la fusión de la isla. Démele la lectura, y Aristí, que usted quiso que Juan Bosch y Aristí llegaran a un acuerdo. Una pregunta, usted démele la lectura al pacto migratorio. Miren, y más que el pacto migratorio, se acaba también, República Dominicana estuvo discutiendo durante 2 años en el seno de las Naciones Unidas el pacto migratorio y el pacto sobre los refugiados. El pacto sobre los refugiados se votó anteayer
votaron 181 países a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos y Hungría. ¿Quiénes votaron en abstención? República Dominicana, Libia y Eritrea. 5 países. La República Dominicana contra... ¿Chile cómo votó? ¿Eh? Chile. No, yo no estoy hablando del pacto migratorio, sino el de refugiados. Ok. 5 países, solo 5 países en el mundo no votaron el pacto de refugiados. ¿Y saben lo que es eso? Eso es una irresponsabilidad del gobierno dominicano y un disparate en términos de política internacional. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque el gobierno dominicano desarrolla su acción diplomática, debate en Naciones Unidas, no le cuenta nada aquí a nadie de lo que está haciendo, nadie se entera durante 2 años y dice, aquí estamos, tenemos un pacto migratorio, nadie sabe de lo que se trata, se lanzan a través de los medios de comunicación muchísimas falsedades, el gobierno, que no quiere estar en contra de nadie, que se lleva de lo que dicen las encuestas, no se lleva, uno no se puede llevar de lo que dicen las encuestas. Uno tiene que hacer lo que considera que debe hacer, aunque la mayoría esté en contra. Uno tiene que hacer lo justo. El gobierno se lleva de eso y dice, no vamos a firmar ningún pacto migratorio. Después le dicen, el pacto de refugiados tampoco sirve, tampoco lo firma. Y República Dominicana, a partir del 1 de enero, va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y resulta que es un país no confiable en términos de relaciones internacionales. Un país que discute 2 años un tema que de buenas a primeras, porque le dicen algo, se asusta y hace lo que no tiene que hacer. Esa es mi opinión. Ese pacto de migraciones en realidad es un esfuerzo de la comunidad internacional para ordenar un problema sumamente grave, sumamente difícil. Sobre todo el dominicano, ¿verdad? Pero es que ese pacto no implica ninguna obligación para el Estado dominicano, a lo que el Estado dominicano no esté ya obligado. Realmente aquí ha habido una avalancha demagógica, el gobierno dominicano se llevó de eso y no firmó. Ahora, eso no tiene que ver, estrictamente hablando. Pero dejó abierta la frontera. Eso no es verdad, eso no es cierto. Eso no es cierto. La frontera está abierta a causa de la corrupción. Yo sostengo que mientras haya corrupción, no habrá frontera. Porque usted puede hacer un muro de 10 kilómetros de alto y si usted pagando cruza, no hay muro. Es como si no lo hubiera. Lo único que hace el muro es que sube la tarifa, es decir, encarece el peaje. Es decir, pero si uno quiere frontera, si República Dominicana quiere frontera, lo que tiene que hacer es eliminar la corrupción, porque mientras haya corrupción no la habrá, es decir, habrá trasiego. Doctor, Sí. ¿políticamente nos beneficiará o nos afectará esa migración fronteriza para el 2020? Bueno, lo que pasa con el nuestro es que nosotros somos un país de migración triangular. Nosotros expulsamos mano de obra, fuerza de trabajo. República Dominicana expulsa ciudadanos. República Dominicana recibe ciudadanos y República Dominicana es país de paso. Nosotros tenemos las 3 características de la migración. Lo chocante en esto es que siendo un país de tanto crecimiento económico haya tanta gente que se quiera ir. El país que más crece y el país de donde más gente se quiere ir. Desde ese punto de vista, la República Dominicana está amenazada, pero está amenazada por la desconfianza. Es decir, amenazada por la desconfianza de nosotros, de los propios dominicanos. Es decir, la juventud dominicana en un 60 y tanto por ciento se quiere ir de la República Dominicana. Una fuga de cerebro enorme. Es una fuga enorme. Entonces, nosotros incluso, aquí está llegando mucha gente, pero de aquí se van más de los que llegan. El mayor peligro no está en los que llegan, sino en que los de aquí, muchos, nos queremos ir o se quieren ir. Eso es dramático. Los países donde más gente quiere salir en América son las islas, son Jamaica, Haití y la República Dominicana. Entonces, ¿cómo el país de más éxito económico es el país donde menos gente se quiere quedar? Es algo aparentemente incomprensible. Entonces hay una razón de fondo. Y es que República Dominicana
a pesar de ser el país de aparentemente más éxito económico, es el país de más bajos salarios de América. Y ustedes me dirán, pero Max está diciendo una barbaridad. ¿Cómo es posible que un hombre que estudió sociología pueda salir con eso? Y yo digo que sí, que el salario más bajo de América en términos relativos, en términos de capacidad de acceder a bienes en función de lo que se recibe, es la República Dominicana. Y voy a dar un ejemplo específico. Miren, hubo un estudio de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina, que se publicó en julio de 2017 en Ciudad de México, donde se estudia la capacidad adquisitiva de los salarios de todos los países de América, pero dos países quedaron fuera del estudio, no pudieron ser incluidos, que fueron Venezuela y Haití. Por razones particulares no se pudo hacer el estudio ahí. Entonces se calculó el salario en dólares de todos los países, los demás, fuera de Haití y Venezuela. Y se promedió ese salario, se le tradujo a dólares. Y hay una escala, la escala más alta, hay un país que tiene un promedio de salario mínimo de 600 y pico de dólares, que es Panamá, el más elevado, y el más bajo es Cuba con 23 dólares. O sea, los salarios mínimos varían en América de 23 dólares mensuales, Cuba, a 600 dólares mensuales. Pero luego, en el análisis, se comparó ese salario mínimo con la capacidad adquisitiva. Y resulta que solo 6 países, de los 17 me parece que había en el estudio, solo 17 países que se estudiaron, solo en 6 el salario mínimo promedio en dólares excedía, superaba el valor de la canasta familiar. Es decir, que en 6 países el dinero alcanzaba o sobraba, permitía ahorrar, y en todos los demás, unos 13, no alcanzaba. De los países en que alcanzaba, bueno, había países como Panamá y Costa Rica, en donde la gente podía ahorrar bastante, porque la adquisición de los bienes básicos se lograba con 300 o 400 dólares y las personas podían ahorrar hasta 200 dólares mensuales. Había un país muy particular que era Cuba, que teniendo el salario más bajo, 23 dólares, quedaba en 100, por los aportes del Estado. Es decir, los 23 dólares no alcanzaban para gran cosa, pero había toda una serie de bienes que eran suministrados gratuitamente: vivienda, electricidad, aguas, educación, salud, no representaban ya. Se promediaba. República Dominicana tenía un salario mínimo promedio de 270 y pico de dólares, que permitía alcanzar, y México un salario mínimo más bajo. Sin embargo, México con 263 dólares mensuales, el mexicano alcanzaba cubrir su canasta familiar en un 78%. República Dominicana con un salario en términos monetarios más elevado, sin embargo, el dominicano podía alcanzar menos bienes, 63%. El salario más bajo de toda América, en términos de capacidad de adquisición de bienes, lo tiene la República Dominicana, con excepción, vuelvo y digo, de Venezuela y Haití, que no participaron en el estudio. Entonces, por eso es que la gente se quiere ir. La gente se quiere ir. ¿Y no ha habido aumento ostensivo de salario en los últimos 10, 12, 15 años? ¿Perdón? Que no ha habido aumento de salario de los dominicanos. En términos de salarios reales, incluso el salario real ha disminuido. Los salarios promedio de República Dominicana son los mismos de hace 30 años. 1989 a hoy, 29 años, prácticamente el mismo salario, no ha habido mejoría. Sin embargo, la gente aparentemente hay más cosas, tiene más cosas. Entonces, en esa situación, la gente tiende a irse porque no ve esperanzas de mejoría, mientras una fracción importante de la población dominicana se va. 2 millones y pico de dominicanos están fuera. Doctor, entonces vienen otras personas. 3 millones. Y eso es lo que hay que enfrentar. Aquí lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de existencia de la gente. Pero la pregunta básica de primaria es, ¿por qué si tenemos un tan buen crecimiento no mejoramos los salarios? Porque es profundamente injusto ese crecimiento. Está basado en salarios extremadamente bajos. Y si en República Dominicana, desde el punto de vista económico, no hay explotación, hay superexplotación. Es de los países donde las personas reciben menos por el esfuerzo que realizan.
Y el ser humano, frente a esa situación, tiende a buscar una retribución mejor por su esfuerzo. Es decir, las personas, los seres humanos, buscamos diferentes tipos de satisfacción. Necesitamos ingresos para satisfacer las necesidades básicas, pero también necesitamos respeto, necesitamos dignidad, necesitamos que los demás nos digan que lo que estamos haciendo está bien hecho. Es decir, todo eso forma parte de la satisfacción. Pero si usted no recibe ninguna satisfacción, ni ingresos suficientes, lo maltratan, lo discriminan, tiene problemas por todos lados, ¿qué usted quiere hacer? Ni oportunidades para los ingresos. Ni oportunidades, entonces usted tiende a retirarse. Y el problema fundamental de la República Dominicana es eso. Aquí la gente necesita ingresos, pero también necesita respeto, dignidad, reconocimiento, consideración, porque esos factores son tan importantes, ¿cómo puede ser? El ingreso es lo básico, hay que comer, pero se necesitan muchas otras cosas para tener una vida satisfactoria. Lilia, sociológicamente esa podría ser una respuesta a la tanta violencia que manifestamos ahora los dominicanos. En parte, aunque yo no comparto la idea que mediante la cual se pretende desprenderlo todo de la cuestión económica. Es decir, porque lo económico juega un papel fundamental, pero no hay una relación mecánica entre la falta de bienes, es decir, el no acceso a bienes, y el delito y la violencia. Hay una relación, pero no es mecánica porque hay muchos otros factores, como son el mismo tema del respeto a la ley. Es decir, hay un término que utilizan los sociólogos, que es el término de anomia. Y anomia es ausencia de reglas. Y la ausencia de reglas no significa ausencia de ley. La ley puede existir, pero si la ley no se cumple, si en sentido general la gente no respeta las reglas, hay un estado de anomia social. En República Dominicana hay muchas leyes, pero también hay anomia. Es decir, porque no se le da importancia a las reglas, nada, cualquiera hace lo que le da la gana, y el arsenal legislativo de la República Dominicana es muy importante. Aquí hay muchas leyes. Ahora, muchas leyes no se cumplen. Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente. En días pasados se produjo un estallido muy doloroso, muy lamentable en una empresa. Muy bien. 8 muertos, un centenar de heridos, unos cuantos desaparecidos, unas 100 casas destruidas, mucho trauma, es decir, mucho trauma en los residentes del lugar. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y en la República Dominicana no existe una ley de seguridad y salud industrial? Sí, muy buena. El decreto 522-06, muy bueno, muy bueno. Se empezó a aplicar en el año 2008 y ese reglamento obliga a que toda empresa tenga un comité de salud y seguridad industrial. Y ese decreto obliga a que cada empresa elabore un programa de seguridad industrial. Muy bien. Y que si son empresas grandes, más de 6, si son empresas pequeñas, 2 personas. Y aparte de eso, que el Ministerio de Trabajo valide, homologue ese plan de seguridad, ese plan de salud y seguridad en el trabajo. Y que además ese comité se reúna mensualmente y le envíe las minutas de su reunión al Ministerio de Trabajo, donde hay un departamento de salud y higiene industrial que revisa eso. Perfecto, la ley muy buena, todo muy bien, todo muy previsto. ¿Cuántas empresas hay registradas en la República Dominicana? 3.000 que tienen comité. De los miles y miles de empresas que hay en el país, pequeñas y grandes, solo 3.000 tienen el comité. ¿Cuántas tienen programa? 500. ¿Cuántas tienen registrado el programa, homologado por el ministerio? 300. Entonces, hay leyes, pero hay anomia, porque ahora yo no he visto un solo reportaje de prensa, en donde se refieran a si la empresa tenía comité o no tenía comité y si cumplía o no cumplía. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé, porque eso no ha sido reseñado. Entonces, eso no es un problema simple. Entonces ese no respeto a las reglas trae todo tipo de consecuencias.
Ahora, eso no es solo un problema de pobreza, eso es un problema de rigor en la aplicación de la ley, y eso es un problema incluso hasta de mal ejemplo de parte del Estado, porque si el Estado no hace respetar la ley, es decir, después eso produce un efecto en cascada, nadie quiere cumplir la ley. Max, yo quisiera saber, recientemente usted hizo una denuncia de que posiblemente la reelección para lograr ese objetivo iba a emplear una determinada cantidad de recursos, de millones, básicamente sobornando a legisladores de la oposición. Yo sé que a usted hacerse eco es porque le da licencia de que eso puede ser así. Sí. ¿Y eso cree usted que puede aplicarse eso? Claro que sí, ya hay precedentes. Hay precedentes. El 16. Eso no es hoy. No. Es que las últimas reformas constitucionales que se han producido en la República Dominicana han estado marcadas. Recuérdese que el presidente juró de que ya... Sí, pero bueno, está bien, pero se pueden decir muchas cosas sin apelar al carácter sagrado del juramento, ¿verdad? Muchas veces se dice una cosa y se hace otra. Bien, pero no voy a entrar en esa consideración, sino en los precedentes. En el año 2003, el presidente Mejía decidió trabajar a favor de la reforma constitucional para poderse repostular. Él también había dicho que no lo iba a hacer. Bien. Pero resulta que cuando se hizo el balance, el presidente Mejía no tenía los votos suficientes para producir esa reforma constitucional, porque un sector importante de su partido, el Revolucionario Dominicano entonces, se opuso a esa reforma. Yo recuerdo al senador Alburquerque, Ramón Alburquerque, que votó, estaba en contra. El mismo Atuey de Camps, incluso se produjo una ruptura, pero muchos legisladores que en ese momento tenían que pasar a ser constituyentes, no aprobaron la reforma constitucional del presidente, propuesta por el presidente Mejía. Pero la reforma pasó, con el voto de 10 legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos dijeron que ellos estaban a favor de eso, ellos dijeron que se sacrificaban por el bien del país, porque ellos consideraban que el país eso era lo que necesitaba, ellos se sacrificaron. Y después, al cabo de algunos meses, ellos los expulsaron del PLD, pero al cabo de algunos meses, me parece que 6 u 8 meses, volvieron. Y pudieron volver al PLD. Y en realidad, ¿qué había pasado? Esos 10 legisladores habían sido prestados. ¿Y por qué prestados? Porque al Partido de la Liberación Dominicana le convenía que el candidato del PRD fuese el presidente Mejía, porque era el menos popular de los candidatos que podía presentar el PRD. Y eso lo midieron en encuestas, se dieron cuenta que era así y decidieron favorecer la reelección para que... Un regalo envenenado. Claro, pero el PLD no se comprometió. El PLD no se comprometió. El PLD incluso expulsó a los que cometieron la falta, pero se consideró que al cabo de 6 meses ellos habían purgado sus penas y pudieron pudieron volver. Misión cumplida. Pero ese es un precedente. Ahora mismo el partido principal de la oposición, hablo en términos de votación y de legisladores, es el Partido Revolucionario Moderno. Ellos han señalado públicamente que sus órganos de dirección han decidido oponerse de manera radical a la reforma constitucional para la reelección. Sus 2 principales líderes también así lo han afirmado, pero la información de la que yo dispongo es que otra vez hay gente que está dispuesta a sacrificarse y a sufrir incluso la expulsión de su partido, y que esa gente va a recibir determinadas satisfacciones a cambio de esa actitud de sacrificio. Después, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, eso lo decidirá en su momento la dirección del PRM, pero la dirección del PRM está formalmente opuesta a esa reforma, pero a través de ese subterfugio la reforma puede pasar. Y entonces, eso, el argumento que se está utilizando para eso es que esa medida de favorecer
la reforma constitucional que permitiría una segunda reelección consecutiva al presidente Medina, dividiría al partido de gobierno, dividiría al partido dominante. Desde ese punto de vista, bueno, pues quizás desde el punto de vista del cálculo político podría valer la pena. Pero hay un precedente, es que ese fue el mismo argumento que sirvió en el primer semestre de este año 2018 para la reforma de la ley de partidos. Finalmente la dirección del PRM decidió a unanimidad votar a favor de la propuesta del presidente Medina sobre las elecciones primarias abiertas, con el argumento precisamente de que eso dividía al partido de gobierno. O sea, yo no estoy hablando de algo nuevo entonces, estoy hablando de que hay precedentes muy específicos y muy concretos. A raíz de la reforma constitucional del año 2015, tercer elemento que aporto para responder a la pregunta, en ese momento hubo diputados que señalaron de manera específica, concreta, es decir, cuáles fueron las ofertas que ellos recibieron, qué se estaba ofertando, qué estaban recibiendo los legisladores que votaron a favor de la reforma constitucional del 2015, y eso está registrado en las actas del Congreso Nacional, y eso fue filmado, eso lo vio medio país a través de las pantallas de la televisión. Y se reeligieron todos. Y ese acuerdo fue público, reelección contra reelección. O sea, que no solamente el hecho de, no solamente en el negocio, porque fue un negocio, un acuerdo, un comercio, en el negocio no solamente se ofertaron elementos materiales, que si yo te doy un vehículo, no, es decir, un elemento específico. Y eso fue público, yo te oferto a ti, que si tú votas por mí, yo voto por ti, y tú sigues ahí 4 años más. Claro. Y gente que tenía 6 años, se llevó 10. Y por eso también es que hay por eso hay tan poca movilidad en el Congreso Nacional, y por eso hay tantos legisladores que repiten, porque hay un permanente toma y daca, tú me das, yo te doy. Entonces, el sistema político dominicano real es ese. O sea, hay uno que está escrito en la Constitución y las leyes, pero el de la práctica de todos los días es ese. Entonces, cuando yo hago el señalamiento de que he recibido información en el sentido que se ha señalado, es por esos 3 precedentes, y puedo agregar otros elementos. O sea, puedo agregar otros elementos, aparte de elementos específicos, de personas que me han hecho la confidencia, o sea, que me han ofrecido la información. Pero, aparte de eso, hay documentación escrita. Hay documentación escrita porque a raíz de la discusión de la reforma a la ley de partidos, en las actas de la Comisión Especial Bicameral que discutió ese tema, están registrados en las actas los puntos de vista de legisladores de la oposición que ya abordan el tema de las 3 posibles reformas. ¿Cuáles son las 3 posibles reformas que están ahí? Una reforma legislativa y 2 reformas constitucionales. La reforma legislativa es el cambio de la ley, que es una ley del 2010, que estableció que a partir del 2020 se iba a aplicar el voto preferencial en las elecciones municipales. Es decir, hay un movimiento a favor del cambio de esa ley. Ese propósito tiene el apoyo de la Junta Central Electoral, aunque eso no cuenta mucho, porque la Junta se opuso a la ley de partidos y se la aprobaron. Pero se quiere modificar esa ley, y esa discusión está contenida en las actas de la Comisión Bicameral, como digo, del Congreso, que discutió la ley de partidos. Pero hay otras 2 reformas que se están discutiendo, y que son una reforma constitucional para unificar las elecciones de febrero con las elecciones de mayo, y finalmente la reforma constitucional que permitiría la segunda reelección consecutiva del presidente Medina. Entonces, esos 3 elementos están contenidos a nivel de discusión, desde puntos de vista, entre las expresiones de legisladores de la oposición que expresaron eso durante la reforma de la
durante la votación de la ley de partidos. O sea que lo que yo estoy diciendo, o sea, tiene mucho fundamento. Incluso en un programa radial, mucha gente insistió que lo que yo estoy diciendo no tenía fundamento y que yo sería pasible de un sometimiento. Y yo lo estoy esperando porque sería una grandísima oportunidad de que el pueblo dominicano se entere en muchas cosas, porque esto me llevaría a mí a documentar ante el tribunal y ante las cámaras, porque eso, ¿verdad?, tendría mucha difusión, a documentar esto de manera completa. Max, antes de terminar, ¿qué es peor para la sociedad dominicana? ¿La corrupción misma o la impunidad que no persigue la corrupción? Es que son hermanas gemelas. Porque la corrupción es un fenómeno humano y universal. Lo que pasa es que hay países donde está controlada, frenada, porque sus aparatos institucionales, judiciales y demás persiguen la corrupción, pero hay países donde no. Entonces, donde no hay persecución de la corrupción, donde hay impunidad, pues la corrupción aumenta. Son hermanas gemelas. El problema, desde ese punto de vista, el problema más grave no es la corrupción. Es la impunidad. Es la impunidad. Porque corrupción siempre habrá, poca o mucha, porque es así. Es decir, la humanidad no ha logrado eliminar el delito ni eliminar el crimen. Y el crimen, nadie quiere el crimen, pero en todas las sociedades hay crímenes. Ahora depende cómo la sociedad persigue el crimen. Pasa igual con la corrupción. Bien. Gracias a Max Puig por todo lo que nos dice. Muy interesantes conceptos dignos de análisis y de reflexión. Las puertas están abiertas para cuando quiera. Pero tú no quieres fusión de la isla. ¿Perdón? Tú no apoyas la fusión. Imposible, por Dios, pero es que esas son de las cosas. Es decir, cómo hay gente que se inventa cosas y las repite y las repite y las repite y las repite. Al final todo el mundo termina creyendo que un disparate puede ser cierto. Eso es propaganda. Bueno, gracias. Y a ustedes, si les gustó la entrevista, la pueden volver a ver de nuevo esta noche en la repetición por Coral.